Hoy aprenderás por qué, en un momento crítico, una persona común puede desatar un poder inesperado, cómo puedes ver el movimiento de tus propias células sanguíneas directamente en tu ojo, por qué algunas personas empiezan a percibir la luz ultravioleta después de una cirugía, si el cerebro realmente tiene una brújula oculta, cómo el cuerpo puede desactivar el dolor y muchos otros extraños superpoderes que ya están integrados en tu organismo. Empezaremos con el más cinematográfico, el modo de emergencia, que solo se activa cuando el cerebro decide ahora o nunca. El séptimo ejemplo es la sobrecarga de adrenalina. Imagínese, un coche se cae del gato, una persona queda atrapada debajo, cunde el pánico y no hay tiempo que perder. De repente, alguien que normalmente tiene dificultades para abrir un tarro de pepinillos corre hacia el coche y lo levanta lo suficiente como para sacar a la víctima. Parece una escena de una película de superhéroes, pero este tipo de historias aparecen con frecuencia en las noticias y en análisis científicos populares. Es importante tener en cuenta que, por lo general, la persona no levanta el coche entero. Lo más común es que levanten un lado, una esquina o una parte del peso, pero incluso eso parece casi imposible en una situación normal. En la literatura popular, esto se denomina fuerza histérica, pero los científicos tienden a ser más cautelosos. No se trata de una habilidad mágica específica, sino de una manifestación extrema de la respuesta de lucha o huida. La idea de esta respuesta fue descrita a principios del siglo XX por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon. La Enciclopedia Británica afirma que fue Cannon quien formuló el concepto de lucha o huida, un estado en el que los sistemas nervioso y endocrino preparan a un animal o persona para una acción repentina ante una amenaza. El corazón se acelera, la sangre fluye con mayor intensidad hacia los músculos, la respiración cambia y el cuerpo comienza a comportarse como si se hubiera pulsado un enorme botón de alarma en su interior. Los procesos más interesantes ocurren en los músculos y el sistema nervioso. La fuerza muscular depende no solo de su tamaño, sino también de la cantidad de unidades motoras que el cerebro permite activar simultáneamente. El libro de texto Neurociencia del NCBI explica que aumentar o disminuir el número de unidades motoras activas modifica directamente la fuerza que genera el músculo. Además, una revisión de Roger Enoch, publicada en el Journal of Physiology en 2017, afirma que la fuerza de contracción depende del número de unidades motoras reclutadas y de su frecuencia de activación. Por lo tanto, no solo tenemos músculos, sino que el cerebro cuenta con un panel de control que determina cuántos de esos músculos se activan en cada momento. En la vida cotidiana, este mecanismo no se lleva al límite, y eso es bueno. Si tu cerebro te permitiera usar todo tu cuerpo al máximo cada día, te desgarrarías tendones, te dañarías los músculos y convertirías un entrenamiento o mover un sofá en una experiencia traumática. Por eso, el sistema nervioso suele mantener un margen de seguridad. Pero cuando una situación parece realmente mortal, el cerebro puede relajar temporalmente algunas de sus restricciones. Gordon Lynch, fisiólogo de la Universidad de Melbourne, explicó a Life Science que, en raras ocasiones, en situaciones de lucha o huida, una persona puede usar más unidades motoras disponibles de lo habitual. Esto crea la sensación de que el cuerpo es más fuerte de lo que debería ser durante unos segundos. Al mismo tiempo, la adrenalina y otras hormonas del estrés realizan su función, aunque a veces desagradable, pero útil. Harvard Health describe la cadena clásica. El cerebro percibe una amenaza, el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales liberan epinefrina o adrenalina en la sangre. El corazón comienza a latir más rápido, la presión arterial aumenta y la sangre suministra oxígeno y energía a los músculos con mayor eficacia. Esto no es un esfuerzo repentino. El cuerpo redistribuye recursos con urgencia, como si estuviera a punto de ser atacado o tuviera que rescatar a alguien de debajo de un coche. Y entonces entra en juego otro mecanismo importante, la supresión temporal del dolor. Ante el peligro, el cerebro puede atenuar las señales de dolor para evitar que te detengas en el momento más inoportuno. En la literatura científica, esto se conoce como analgesia inducida por estrés. En una revisión publicada en 2011, Dipal Parikh y Brian Hammond escribieron que el estrés puede, en efecto, causar una reducción temporal del dolor,
y que tanto el sistema opioide como el no opioide del cuerpo están involucrados. En resumen, el cerebro tiene su propio botiquín de primeros auxilios, y en un momento crítico puede activarlo sin tu permiso. Pero aquí está lo importante, este no es un superpoder gratuito. Una vez que pasa el peligro, vuelven las consecuencias. Una persona puede notar dolor de espalda, desgarros musculares, lesiones en los ligamentos o temblores en las manos, como si acabara de intentar sujetarse a un autobús en caída libre. Porque el cuerpo puede haber sobrepasado sus límites normales de seguridad. Es como llevar el motor al límite. El coche puede producir más de lo habitual, pero no te sorprendas si después huele a quemado. Así que la sobrecarga de adrenalina no es un mito como mamá levantó un camión con una mano, pero tampoco es un botón mágico de cómic para convertirse en Hulk. Es un modo de supervivencia. Más sangre a los músculos, mayor activación neuronal, menos dolor, menos pensamiento y más acción. Normalmente, el cerebro nos protege de nuestro máximo potencial, pero si decide que nuestra vida está en peligro, puede desactivar el mecanismo de seguridad durante unos segundos. Y quizás lo más aterrador no sea que los humanos tengamos tal poder, sino que solo se active cuando la situación es tan crítica que preferiríamos no saber jamás de lo que nuestro cuerpo es capaz. Número 6. La visión innata de las células sanguíneas. Esto suena a un superpoder de ciencia ficción, pero se puede comprobar con muy poco equipo. En un día despejado, mira al cielo azul brillante, relaja la vista e intenta percibir pequeños puntos de luz que parpadean rápidamente, como si se movieran en sinuosas trayectorias. No se trata de fallos técnicos, manchas ni polvo en el aire. Es muy probable que estés viendo el movimiento de tus propios glóbulos blancos en los vasos de la retina. Esto se conoce como el fenómeno del campo azul o fenómeno de Shearer. La Academia Estadounidense de Oftalmología explica que estos puntos en movimiento son creados por glóbulos blancos que se desplazan a través de diminutos vasos sanguíneos en el ojo. La luz azul es absorbida fácilmente por los glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos la transmiten de manera diferente, por lo que el cerebro los percibe como pequeños puntos brillantes sobre un fondo azul. Así que, literalmente, estás mirando el cielo, pero no solo ves el cielo, sino también el movimiento microscópico dentro de tu propio ojo. Lo más interesante es que esto no es un mito reciente de Internet. En 1980, C. Riva y B. Petrich publicaron un artículo en el Journal of the Optical Society of America utilizando el fenómeno del campo azul para estimar la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares de la retina. Y en 1989, S. H. Sinclair y sus colegas, en Investigative Ophthalmology and Visual Science, investigaron el origen de este fenómeno y confirmaron que estaba relacionado con el movimiento de los leucocitos en la red microvascular macular de la retina. Este es un caso excepcional en el que veo puntos extraños no es motivo de pánico, sino una parte normal del funcionamiento del ojo. Estos puntos no se mueven al azar en el vacío, siguen el recorrido de los diminutos vasos sanguíneos de la retina. A veces parecen aparecer en breves destellos, describir un pequeño arco y luego desaparecer. Si se observa con atención, el movimiento puede incluso parecer vinculado al pulso, ya que el flujo sanguíneo en los vasos también pulsa. El resultado es una escena casi imposible. Uno está bajo un cielo normal y su ojo se convierte en una pantalla viviente que muestra el movimiento de su propia microcirculación. Es importante no confundir esto con las moscas volantes comunes. Estas suelen aparecer como hilos oscuros, manchas o filamentos transparentes que flotan lentamente y se mueven con cierto retraso respecto al movimiento ocular. El fenómeno del campo azul, en cambio, es un punto brillante y fugaz que se nota especialmente sobre un fondo azul liso. Así que, si miras al cielo y ves pequeñas chispas brillantes que se mueven rápidamente por trayectorias cortas, podría tratarse de esto. Y hay algo extrañamente hermoso en esto. Claro que no tienes un microscopio real en el ojo, pero existe una peculiaridad óptica que te permite vislumbrar, por el rabillo del ojo, tu propio sistema inmunitario en acción. Los glóbulos blancos suelen percibirse como algo propio de análisis, libros de texto y laboratorios. Pero aquí, por un instante, se vuelven visibles justo en tu campo de visión. No en un tubo de ensayo, no en una fotografía, sino dentro de ti. Pero lo siguiente es aún más inusual. Después de que les extrajeran el cristalino, algunas personas comenzaron a ver una parte de la luz que el ojo normal bloquea deliberadamente: la luz ultravioleta. El quinto aspecto es la visión ultravioleta secreta.
El ojo no solo ve el mundo, sino que también lo filtra. Dentro del ojo se encuentra el cristalino, una lente transparente que ayuda a enfocar la luz y que, además, funciona como unas gafas de sol integradas. Bloquea una parte importante de la radiación ultravioleta, impidiendo que el exceso de luz dañina penetre más profundamente en el ojo. Por eso, la persona promedio no percibe el mundo ultravioleta, algo que, por ejemplo, sí hacen algunos insectos. Pero si se extrae el cristalino, ocurre algo extraño. La condición de visión sin cristalino se llama afaquia. Algunas personas con afaquia desarrollan la capacidad de percibir la luz ultravioleta cercana como un inusual tono azul blanquecino o violeta. Esto no significa que se transformen en una abeja y vean el mundo de los insectos en su totalidad, pero parte de la luz que el ojo normal bloquea puede comenzar a llegar a la retina. En un artículo sobre el trabajo de los investigadores, The Guardian afirmó explícitamente que las personas sin cristalino informaron tener la capacidad de ver la luz ultravioleta porque el cristalino normalmente la bloquea. Uno de los ejemplos más famosos es Claude Monet. Padecía cataratas severas, el cristalino se nubló, los colores se distorsionaron y su visión se deterioró. En 1923, Monet se sometió a una cirugía en el ojo derecho, tras la cual se le extrajo el cristalino. Un artículo del oftalmólogo Alan Gruener, publicado en 2015, explora cómo la catarata y la cirugía pudieron haber afectado la paleta de colores de Monet. Antes de la cirugía, las cataratas le daban un tono amarillento y oscurecían su visión. Pero después de la extracción del cristalino, es posible que percibiera de manera diferente algunas longitudes de onda cortas, lo que hizo que los tonos azules y violetas le resultaran particularmente llamativos. Y aquí surge un detalle hermoso, casi fantástico. En un artículo de 2022, el Instituto de Historia de la Ciencia exploró la idea de que, tras la operación, Monet podía ver ciertos tonos ultravioleta que normalmente son invisibles para la persona promedio. No en el sentido de que adquiriera una visión sobrehumana, sino más bien que su ojo modificado podía transmitir una porción de luz que normalmente nos resulta oculta. Por lo tanto, algunas de las obras posteriores de Monet, con tonos más azules y violetas, a veces se analizan no solo como una elección artística, sino también como una posible señal de su visión alterada. Pero este superpoder tiene un precio desagradable. La luz ultravioleta no es solo un adorno para el mundo, puede dañar el tejido ocular. Una revisión realizada por Françoise Béjar-Cohen y sus colegas en 2013 destacó que la radiación ultravioleta puede dañar las estructuras oculares, por lo que la protección es fundamental. Las lentes intraoculares modernas, tras la cirugía de cataratas, suelen estar diseñadas para filtrar la luz ultravioleta, ya que los médicos no quieren proporcionar una visión oculta a costa de un riesgo innecesario para la retina. Resulta que, en teoría, una persona puede percibir una parte del mundo invisible si desaparece el filtro natural del ojo. Las flores podrían revelar patrones que normalmente nos resultan ocultos, los objetos blancos podrían brillar de forma extraña y el mundo podría adquirir un tono azul-violeta donde antes no había nada. Pero esto no es un regalo sin consecuencias. Se trata, más bien, de un fallo en el sistema de defensa del ojo que, accidentalmente, abre un rango de luz del que el ojo normalmente intenta protegernos. Así pues, la visión ultravioleta humana no es magia ni la visión perfecta de una abeja. Es un raro efecto de la alteración de la óptica ocular. Cada día, el cristalino le dice silenciosamente a la luz ultravioleta, no tienes permitido entrar. Y cuando ese filtro desaparece, un poco de luz que una persona normal jamás debería ver puede filtrarse. Pero lo siguiente es aún más extraño. Quizás tu cerebro reacciona al campo magnético terrestre como si tuviera una brújula oculta en su interior, pero tu mente consciente ni siquiera lo percibe. El número 4 es una brújula magnética oculta. Suena como si estuviera a punto de comenzar un anuncio de superhéroes, pero esta idea tiene una base científica real. Muchos animales utilizan el campo magnético terrestre para orientarse. Aves, tortugas, peces, insectos. Pueden recorrer grandes distancias y aún así encontrar el camino, como si tuvieran un pequeño dispositivo de navegación oculto en su interior. Y la pregunta más extraña es, ¿conservan los humanos algún vestigio de este antiguo sistema? En 2019, Connie Wang, Joseph Kirschvink y sus colegas publicaron un estudio en la revista iNeuro para comprobar si el cerebro humano responde a los cambios en el campo magnético terrestre.
Los participantes fueron colocados en una cámara especialmente blindada, equipados con gorros de EEG para registrar la actividad cerebral, y la dirección del campo magnético a su alrededor se modificó discretamente. Los participantes no sintieron, oyeron ni vieron nada. Sin embargo, el cerebro de algunos participantes sí respondió. Tras ciertas rotaciones del campo magnético, la amplitud de las ondas alfa disminuyó, un efecto típicamente asociado con el procesamiento sensorial. Es decir, nadie pensó conscientemente, «Oh, el campo magnético se ha desplazado hacia la izquierda». Nadie se levantó y dijo, «Siento que voy al norte». Todo sucedió por debajo del nivel de la conciencia. Es como si la cabeza tuviera un antiguo sistema de notificación que aún recibía la señal, pero no la mostraba en la pantalla. El cerebro notó el cambio, lo procesó, pero no te comunicó nada directamente. Es muy típico del organismo, hacer cosas importantes entre bastidores sin pedir tu opinión. Hay otra pieza del rompecabezas, la magnetita. Es un mineral magnético que en algunos animales está relacionado con la orientación en un campo magnético. En 1992, Joseph Kirschvink y sus colegas publicaron un artículo en PNAS que informaba sobre la presencia de cristales de magnetita biogénica en tejido cerebral humano. La descripción original podría referirse a estos cristales como agujas de brújula microscópicas, pero es mejor no exagerar. La presencia de magnetita no prueba que los humanos puedan usarla como lo hacen las aves durante la migración. Las partículas están ahí, pero su función exacta en el cerebro humano aún se debate. Y ahí reside la intriga. Puede que conservemos vestigios de un sistema que en su día nos ayudó a orientarnos en el espacio, pero ahora opera en algún lugar de las profundidades del cerebro, oculto a nuestra conciencia. Quizás fue más útil en el pasado, quizás aún influye sutilmente en la actividad cerebral, o quizás sea simplemente un débil vestigio evolutivo que ya no nos ayuda a encontrar nuestro coche en el aparcamiento de un centro comercial. Así que no es justo decir que los humanos somos, literalmente, brújulas andantes. Si todo fuera tan sencillo, no estaríamos revisando nuestros teléfonos cada 10 segundos, intentando averiguar a dónde ir. Pero la sola idea de que el cerebro humano pueda reaccionar a cambios en un campo magnético suena casi inverosímil. Quizás tengas un sensor direccional ancestral en tu interior, funcionando silenciosamente durante toda tu vida, pero tan débil e inconsciente que aún te equivocas de camino y culpas a Google Maps. Ahora pasemos a otra capacidad innata. El cerebro puede desactivar temporalmente el dolor si decide que la supervivencia es más importante que el sufrimiento. El tercer factor es la alarma del dolor. El dolor parece sencillo y directo. Si te golpeas, duele. Si te quemas, duele. Si te rompes algo, duele aún más. Pero el dolor no es solo una señal del cuerpo. Es la decisión del cerebro sobre la intensidad de la alarma. Y en una situación extrema, el cerebro puede hacer algo casi aterrador. Atenúa el dolor para que no te detengas prematuramente. Imagina a alguien que sufre un accidente, sale del coche, ayuda a los demás, corre, grita, actúa, y luego, en el hospital, se entera de que tiene una fractura, una herida profunda o una lesión grave. Esto no sucede porque la lesión no existiera. Sí existía. El cerebro simplemente interrumpió temporalmente el dolor, porque en un momento de peligro, la supervivencia es más importante que la comodidad. Si te persigue un depredador, tu cerebro no quiere que te sientes a evaluar cuidadosamente la gravedad de tu esguince de tobillo. En ciencia, este efecto se denomina analgesia inducida por estrés. En una revisión publicada en 2011, Dipal Parikh y Brian Hammond escribieron que el estrés puede causar una disminución temporal de la sensibilidad al dolor, mediada por diversos sistemas corporales, incluidos los opioides endógenos. Esto significa que el cerebro posee su propio botiquín interno. Puede secretar sustancias que funcionan de manera similar a los analgésicos, pero producidas internamente. Las endorfinas son las sustancias más conocidas. Se unen a los receptores opioides y pueden reducir la percepción del dolor. En situaciones extremas, el cuerpo activa no solo un mecanismo, sino todo un sistema. Hormonas del estrés, atención, miedo, movilización muscular, cambios en el flujo sanguíneo y supresión química del dolor.
Por eso, a veces una persona sigue actuando con una lesión que, en un entorno tranquilo, no podría ignorar ni por 10 segundos. Pero este no es un superpoder que puedas usar a tu antojo. Cuando el peligro pasa, el cerebro deja de reprimir el dolor, y entonces todo regresa. A veces de repente, a veces en oleadas, a veces con la sensación de, un momento, ¿por qué me duele todo ahora? Es como pedirle un préstamo a tu yo del futuro. En un momento de peligro, el cerebro dice, ahora no es el momento de pagar, y entonces te envía una factura con intereses. Y esto tiene una lógica evolutiva estricta. Nuestros ancestros no necesitaban percibir con precisión cada herida durante un ataque, una cacería o una huida. Necesitaban sobrevivir los siguientes minutos. Ya nos ocuparemos del daño después, si es que hay tiempo para ello. Por lo tanto, el alivio del dolor de emergencia no es un error, sino una ventaja. Simplemente una ventaja diseñada para un mundo donde un segundo de retraso podría significar la muerte. Así que, si oyes historias de personas que no sintieron dolor tras un accidente y luego descubrieron que tenían lesiones graves, no es necesariamente una exageración. El cerebro, en efecto, tiene la capacidad de desactivar parte de la alarma del dolor cuando considera que un incendio es más importante que la alarma. Pero lo siguiente es aún más sorprendente. Resulta que el cerebro puede entrenarse para recibir información visual o auditiva a través de partes del cuerpo completamente diferentes, como la lengua o la piel. El segundo aspecto es el sentido de lo invisible. El cerebro es mucho más complejo de lo que parece. No está tan ligado a una única forma de recibir información. Lo que le importa no es de dónde proviene la señal, sino si ésta puede transformarse en una imagen útil del mundo. Si se le proporciona al cerebro un flujo de datos comprensible a través de la piel, el lenguaje o las vibraciones, con el tiempo puede aprender a percibirlo casi como un nuevo sentido. Uno de los ejemplos más conocidos es el dispositivo BrainPort. Sus orígenes se remontan al trabajo del neurobiólogo Paul Bach y Rita, quien desarrolló la idea de la sustitución sensorial en la segunda mitad del siglo XX. La idea es simple pero ingeniosa. Si los ojos no funcionan, se puede tomar una imagen de una cámara y convertirla en señales táctiles en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en la lengua. El dispositivo utiliza una cámara y luego transmite la información a una pequeña almohadilla de electrodos colocada en la lengua. Al principio se siente como un extraño hormigueo, como si la lengua se hubiera convertido en una pantalla llena de refresco con gas. Pero después del entrenamiento, el cerebro comienza a comprender. Un patrón de hormigueo determinado indica una puerta, otro un objeto, un tercero el contorno de una persona. En 2014 se publicó un artículo sobre el BrainPort en la revista Journal of Visualized Experiments, describiendo el dispositivo como un sistema que permite a los usuarios ciegos recibir información visual mediante la estimulación electrotáctil de la lengua. En 2015, la FDA aprobó la comercialización del BrainPort V100 como un dispositivo que ayuda a las personas con ceguera profunda a orientarse, reconocer objetos y percibir el movimiento a través de señales en la lengua. Esto significa que ya no se trata solo de un experimento de, mira, hemos conectado una cámara a la lengua. Se trata de una tecnología real de sustitución sensorial. Y esto no funciona porque la lengua se convierte de repente en un ojo. Es el cerebro el que está trabajando. Aprende a traducir el nuevo código en información espacial. Al principio, la persona solo siente hormigueo. Luego empieza a comprender dónde está un obstáculo. Después puede encontrar una puerta, distinguir formas simples y moverse por una habitación. Es como si el cerebro dijera, vale, antes esto se percibía a través de los ojos, ahora a través de la lengua. Es extraño, pero lo resolveremos. Una idea similar existe para la audición a través de la piel. El neurocientífico David Eagleman y su equipo desarrollaron el VEST, un chaleco que convierte el sonido en patrones de vibración en el cuerpo. En 2015, Eagleman habló en una charla TED y en publicaciones científicas sobre la posibilidad de transmitir información de audio mediante vibraciones, lo que permitiría al cerebro aprender gradualmente a reconocer estos patrones. Para una persona sorda, esto podría convertirse no en oír en el sentido tradicional, sino en un nuevo canal de información. Palabras, ritmos y sonidos se transforman en un lenguaje táctil en la piel. La idea más poderosa aquí es que el cerebro está potencialmente preparado para nuevos sentidos.
Teóricamente, es posible transmitir datos sobre el norte, distancias a objetos, luz infrarroja, señales Wi-Fi o cualquier otra cosa a una persona, si se transforma en un patrón estable que el cerebro pueda aprender. Esto no significa que mañana nos convertiremos en cyborgs con radar en la piel. Pero el principio ya se ha demostrado. El cerebro es capaz de adaptarse y utilizar nuevos estímulos con el tiempo. Resulta que nuestros sentidos no son un sistema rígido y cerrado de 5 puntos como en un libro de texto escolar. Más bien, son un conjunto de puertos a los que el cerebro puede conectar nuevas fuentes de información. Ojos, oídos, piel, lengua, todos son diferentes conexiones entre sí, un procesador único e increíblemente flexible. Y si este procesador recibe una señal clara, puede aprender a ver con la lengua, oír con la espalda y quizás algún día percibir cosas que actualmente son completamente invisibles para nosotros. Y ahora pasemos a la última superpotencia innata, el sistema de navegación del cerebro, que mapea el mundo que nos rodea cada día, incluso cuando no hemos abierto Google Maps. En primer lugar está el GPS incorporado del cerebro. En lo más profundo de tu cerebro, un sistema de navegación funciona constantemente, y lo usas incluso cuando no piensas en ello. Entras en una habitación, rodeas un escritorio, encuentras la puerta, vuelves a tu cama en la oscuridad, recuerdas el camino a la tienda, sabes dónde girar en el jardín. Todo parece simple orientación, pero dentro de tu cerebro se activa todo un mapa en ese preciso instante. Uno de los elementos clave de este sistema son las células de lugar. Fueron descubiertas por el neurobiólogo John O'Keefe en 1971, mientras estudiaba el hipocampo de ratas. Observó que las neuronas individuales se activan cuando el animal se encuentra en un lugar específico. Una célula parece indicar «estamos aquí», otra «estamos allí» y una tercera «esta es la esquina de la habitación». Por este descubrimiento, O'Keefe, junto con Maybritt y Edward Moser, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2014. Entonces, los Moser descubrieron otro elemento asombroso, las células de cuadrícula. Se localizan en la corteza entorrinal y se activan espacialmente no de forma aleatoria, sino como si estuvieran sobre una cuadrícula invisible. Imagínese el cerebro superponiendo una cuadrícula de coordenadas interna al mundo, como en un juego o un dispositivo GPS. Las células de lugar indican dónde nos encontramos, y las células de cuadrícula nos ayudan a medir el espacio y la distancia. Juntas, transforman el mundo que nos rodea en un mapa que el cerebro puede utilizar sin pantalla, batería ni conexión a Internet. Pero eso no es todo. Existen células de dirección de la cabeza que actúan como una brújula interna, activándose según hacia dónde mire la cabeza. También hay células de límites que responden a paredes y obstáculos. En 2015, los investigadores Edward y Maybritt Moser y sus colegas describieron en Nature Neuroscience las células de velocidad, que codifican la velocidad a la que se mueve un animal. Así pues, el cerebro no solo registra «estoy aquí», sino que calcula dónde estoy, hacia dónde miro, a qué velocidad me muevo y qué límites me rodean. Realmente se asemeja a un sistema de navegación biológico. Lo más extraño es que este sistema está en constante funcionamiento, incluso cuando no piensas en ello. Puedes recorrer un apartamento familiar a oscuras sin tropezar con todas las paredes, porque tu cerebro ya ha creado un modelo interno del espacio. Puedes recordar el camino a tu antigua casa aunque no hayas estado allí en años. Puedes salir de la tienda y caminar intuitivamente hasta tu coche, siempre y cuando el aparcamiento no se haya convertido en un laberinto de filas grises idénticas. Pero la vida moderna hace que este sistema sea más perezoso. Cada vez más delegamos la navegación a nuestros teléfonos. En lugar de memorizar una ruta, seguimos la línea azul. En lugar de mapear la zona mentalmente, esperamos a que una voz nos diga, gire a la derecha en 100 metros. Y hay estudios que demuestran que la orientación y la navegación activas e independientes están vinculadas a la función del hipocampo. Por ejemplo, un famoso estudio de Eleanor Maguire y sus colegas en el año 2000 demostró que los taxistas de Londres, que tenían que memorizar una gran cantidad de calles, tenían un hipocampo posterior más grande que un grupo de control. Esto no significa que cualquiera que apague su GPS se convertirá en un genio de la navegación.
pero sí demuestra que el mapa cerebral se entrena al tener que trabajar con él. Resulta que ya llevas dentro un navegador más antiguo que cualquier teléfono inteligente. Ayudaba a nuestros antepasados a encontrar el camino a casa, recordar dónde comer, evitar zonas peligrosas y mantenerse conectados en un mundo sin señales, mapas ni cargadores de móvil. Sigue funcionando hoy en día, solo que a veces lo relegamos a un segundo plano mientras Google Maps conduce. Y ese es precisamente el objetivo de todos estos superpoderes. Una sobrecarga de adrenalina puede desactivar la red de seguridad del cuerpo durante unos segundos. El fenómeno del campo azul permite ver el movimiento de las propias células sanguíneas. La alteración de la óptica ocular puede revelar una mancha de luz ultravioleta. El cerebro puede reaccionar a un campo magnético sin que te des cuenta. El estrés puede atenuar temporalmente el dolor. La sustitución sensorial demuestra que el cerebro puede ver con la lengua y oír con la piel. Y un GPS incorporado mapea el mundo que te rodea cada día. Lo más sorprendente no es que los humanos seamos débiles sin tecnología, sino que parte de esta tecnología ya esté oculta en nuestro interior. Simplemente rara vez la notamos porque funciona silenciosamente, en segundo plano, sin interfaces ni notificaciones llamativas. Cuéntanos en los comentarios qué habilidad te sorprendió más, la descarga de adrenalina, las células sanguíneas en los ojos, la visión ultravioleta o el GPS interno. Y si quieres saber más sobre las extrañas capacidades del cuerpo humano, suscríbete. Los próximos videos mostrarán aún más cosas que parecen ciencia ficción hasta que te das cuenta de que ya están ocurriendo dentro de ti.